noches, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Anjura en compañía de Lourdes Rivera. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adaluz. ¿Qué tal, amigos televidentes? Estos son los hechos que hacen noticia. Estos son los titulares para hoy jueves 18 de enero. Presidente Juan Carlos Varela pide esclarecer hallazgo de documentos del caso Financial Pacific. Panamá y China realizan estudios de factibilidad para negociar un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, presentó proyecto de ley que busca levantar la reserva de información en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción. En las internacionales, familiares y grupos de derechos humanos exigen al gobierno venezolano la entrega de los cuerpos del ex policía venezolano Óscar Pérez y 6 compañeros abatidos en operativo de captura. Fuertes ráfagas de viento al norte de Europa dejan 8 víctimas fatales. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Autoridades buscan reforzar la seguridad en la provincia de Colón tras la muerte de una menor de 11 años. Y cortar las redes de narcotráfico que tanto problema traen a Panamá, como lo vimos ayer en la muerte de una niña de 12 años en Colón. La ola de violencia que se vive en la provincia de Colón sigue cobrando la vida de inocentes, pese a los esfuerzos de los estamentos de seguridad en reducir los índices de violencia en esa provincia. Tan solo la noche de ese miércoles, una menor de 11 años perdió la vida cuando quedó en medio de una balacera. No tiene idea de cuánto alegría me dio de ver 2 semanas Colón sin homicidio y ver entonces ayer que una niña de 12 años pierde la vida en este tema. Sin duda alguna, por eso lo dije, me ha dado mucho dolor eso, sobre todo una niña inocente, pero al final narcotráfico. El director de la Policía Nacional indicó que reforzarán la seguridad en la provincia para evitar que se den más crímenes donde personas inocentes pierden la vida. Aquí no hay cambio de estrategia, aquí lo que hay es reforzamiento en la misma maniobra que nosotros estamos desarrollando en Colón. Hacemos un llamado a los colonenses que mantengan la guardia. Ayer se hizo un allanamiento en las cárceles donde nosotros sabemos que salían muchas órdenes para traficar droga y también para el sicariato. Según informes preliminares, la menor recibió un disparo que fue realizado desde un vehículo en marcha. Hasta ahora no hay personas detenidas por ese homicidio. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes en este caso. Con cámara de Oliver Hill, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y cambiamos de asunto luego que se diera a conocer que un paquete que contenía documentos del caso Financial Pacific estaban tirados en la calle, específicamente en Loma Cobá. El presidente Juan Carlos Varela indicó que se debe realizar una investigación profunda para esclarecer este hecho. Yo espero que sea una investigación y que el país sepa de por qué unos expedientes de un caso tan sensitivo iban en una moto por Loma de Cobá. Espero que se investigue y que los responsables rindan cuentas a la justicia. El Ministerio Público, desde el momento en que recibió a esta persona con los expedientes, con los cuadernillos, enseguida inició la investigación. Es una investigación que creo que tiene ya 2 días y ya se han hecho inspecciones oculares, se hizo una inspección al juzgado, a la autoridad de tránsito, al mismo lugar donde se dieron los hechos. Así es que la investigación está avanzada, pero recuerden que es con reglas del sistema penal acusatorio. Bien, y precisamente la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que busca levantar la reserva de información en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción. Que sea la voluntad de todo el país representada en la Asamblea Nacional de Diputados para que se determine que por ley el Ministerio Público va a entregar todas las informaciones que requiera con respecto a las personas en la fase de investigación, porque recuerden que los servidores públicos solamente podemos hacer lo que dice la ley. Nosotros entendemos la necesidad, la compartimos, pero tenemos que cumplir la ley. Yo creo que la mejor forma es darle un trámite rápido y expedito a ese proyecto de ley, porque la corrupción se ataca de muchas formas. Y cambiamos de asunto. El Ministerio de Obras Públicas, a través de un comunicado, expresó que en ningún momento se ha tenido la intención de violentar el derecho de protestar o manifestarse públicamente
Por el contrario, lo que se busca es asegurar que dichas expresiones públicas se hagan con el orden necesario. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó que se modificará el decreto ejecutivo 281 del 15 de diciembre de 2017 y que todo se debió a un error. Este decreto ejecutivo lo que busca es reglamentar el uso de la cinta costera. Ese decreto ejecutivo se preparó desde el mes de noviembre, mucho antes de la manifestación que se dio el 9 de enero. Lamentablemente hubo un error y se dijo que se requería autorización, cuando en realidad lo que se requiere, lo que está prohibido es hacer una manifestación sin aviso previo. En el día de hoy se va a publicar en Gaceta Oficial un decreto ejecutivo que modifica el decreto anterior para aclarar que lo que se requiere es dar aviso previo, que es lo que en realidad exige la Constitución Nacional, pero no se requiere una autorización previa y este gobierno ha dado múltiples muestras de tolerancia y los panameños tienen todo el derecho de manifestarse pacíficamente, siempre haciéndolo con respeto tanto a la propiedad privada como a las honras de todos los nacionales. Bien, y ya nos acompaña el profesor Edwin Cabrera con el análisis de hoy y el tema a tratar, la violencia en Colón. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, desde muy temprano en la mañana de hoy, nos despertamos los panameños en todo el país con esa noticia. Si las noticias de violencia son desagradables, las noticias cuando hay muertes de por medio, pues generan pesar. Y más aún cuando se trata en uno de los casos de una criatura de 12 años, una niña de 12 años que fue una de las víctimas. Y por lo que pude entender fueron 2 balaceras diferentes en 2 lugares diferentes en la ciudad de Colón. Aquí hay un elemento al cual yo quiero llamar la atención. ¿Se acuerdan que ayer justamente yo decía que nunca perdamos de vista que el hecho de que una persona esté en un centro penitenciario no significa que pierde sus derechos humanos? Y efectivamente, eso hay que mantenerlo y eso debe ser un concepto claro. Pero por otro lado está la otra realidad. Cuando usted conversa con el ministro de Seguridad, el actual y todos los que han pasado, cuando usted conversa con el director de la policía, el que está ahora y los que han pasado, en ambos funcionarios, cuando usted conversa fuera de una entrevista, sino ya en el plano personal, ellos le dicen, mira, es que sabemos que en tal lugar opera tal pandilla, que en tal lugar el jefe de la pandilla es fulano, y tienen prácticamente todo identificado, o buena parte de la información identificada, porque los organismos de seguridad manejan con algo que se llama inteligencia, que es manejo de información. Bueno, ¿qué resulta? Que mientras estas personas no incurran en un delito, la policía no les puede caer encima, porque la policía solo puede actuar por orden de autoridad competente. Pero los tienen ubicados, saben quiénes son, saben a dónde actúan, pero no pueden hacer nada hasta que no incurran en el delito. Entonces fíjese, este dolor de cabeza es como, usted ha visto esos perritos que se corretean ellos su propia cola. Así mismo es este tema. ¿Por qué les menciono esto? Porque, caramba, ¿quién vela por los derechos humanos de las víctimas? Fíjese, hay que respetar los derechos humanos de cualquier hombre o cualquier mujer que haya incurrido en delito y que esté en las cárceles. Que obviamente que haya sido culpable y que esté cumpliendo una pena. Pero ese ímpetu, ese mismo ímpetu por el respeto a los derechos humanos de aquellos, olvidémonos del carterista, del que robó un celular, pensemos en los que matan. Y advierto una vez más, yo no creo en la pena de muerte. Así que tampoco estoy diciendo que hay que aplicar pena de muerte. Yo no creo en la pena de muerte. Pero así como reclamamos los derechos humanos para aquellos que le han quitado la vida a alguien, la pregunta es, ¿quién vela por los derechos humanos de las víctimas o de los familiares de las víctimas? Yo no percibo en la sociedad panameña y sobre todo en estas instituciones del Estado y en estos organismos internacionales que reclaman derechos humanos, y que no tengo nada contra ellos, muy por el contrario, hay que seguir apoyándolos y promoviéndolos, pero no les escucho el mismo ímpetu
para reclamar los derechos humanos de las víctimas. O sea, esta criatura de 12 años hoy, y yo no sé ustedes, pero a mí me impactó tanto escuchar la narración de los hechos. La víctima fatal era su padrastro. Cuando ella ve que es abatido, la niña sale a tratar de ayudarlo. Y rematan al padrastro y le toca la bala a ella que le quita la vida. ¿Cómo reaccionamos como sociedad frente a eso? ¿Qué hacemos? Es decir, la delincuencia no se va a eliminar. Es casi imposible eliminar la delincuencia en una sociedad. Pero por lo menos hay que pedirle a los delincuentes que tengan respeto por la vida, por amor a Dios. La misma vida que de ellos que hay que respetar, la de sus mismos parientes, familiares que hay que respetar, es la misma vida que hay que respetarle a los demás. Y por eso aquí uno no puede hacer el mismo análisis con el carterista, con el raterillo, que con el que tiene la sangre fría para alar un gatillo y quitarle la vida a otra persona. A ese que era el gatillo y que las autoridades lo encuentran y lo llevan a un juicio y lo encuentran culpable, hay que respetarle la vida dentro de las cárceles y hay que respetarle sus derechos humanos. Pero yo insisto, no escucho la misma valoración con el tema de las víctimas y los familiares de las víctimas. Y creo que esto nos debe llamar a la reflexión, porque fíjese cuántos millones de dólares nos gastamos en este estado panameño en construir cárceles nuevas. Decíamos ayer, cárceles nuevas, preparación para los custodios, la alimentación, que ha sido noticia en más de una ocasión, que se le dé buena alimentación, las condiciones de las cárceles, y todo velando por los derechos humanos de los detenidos, de los presos. Y las víctimas y los familiares, lo digo por tercera o cuarta vez, ¿qué hace el Estado por esa gente? ¿Qué hace el Estado con el caso de los feminicidios, de las mujeres que han muerto con la boleta de alejamiento en la mano? En otros países, y ya escuché creo que al director no me acuerdo si fue de la policía o del Ministerio Público, no recuerdo a quién he escuchado hablar, que ya hay unos métodos que la mujer que tiene una boleta de alejamiento de ese marido, que es además un agresor, o ex marido, que además es un agresor, un botón de pánico que se activa y suena en el cuartel de policía o en el patrulla, donde sea más cercano, para que llegue a auxiliarla. De eso es lo que tenemos que estar hablando, de eso. Porque de lo contrario nos vamos a seguir enredando y van a seguir cayendo niños, niñas, jóvenes, adultos, viejos, viejas, en medio de unas balaceras de las cuales ellos no tienen nada que ver. Porque esa es la otra realidad. Si es que las pandillas deciden matarse entre ellos, qué pena, porque yo soy de los que creo que hay que respetar la vida, pero bueno, allá ellos deciden matarse entre ellos, pero ¿y los que están en el medio por qué tienen que pagar con sus vidas esto? No es justo. Desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista ético es justo esto. Porque, oiga, el bien más preciado que tenemos el ser humano es la vida, no es otra cosa, es la vida. Y si no tenemos respeto por la vida, ¿a qué le vamos a tener respeto? Si no es así, si no es a eso tan fundamental. Así como tenemos que respetar los derechos humanos y la vida del delincuente. Caramba, entonces los delincuentes también tienen que pensar y respetar la vida de los que tienen enfrente. Bueno, van a robar, van a asaltar, pero respétenle la vida a la gente, por amor a Dios. No es justo que una criatura de 12 años haya muerto por algo que ella ni sabe. Al final murió y no supo por qué. Eso no es justo. Y es una sociedad que siento que se está degradando en ese sentido. Así como avanzamos en otros, creo que en ese sentido nos estamos degradando. Creo que hay que hacer un esfuerzo y no pretender que sea el gobierno que pasó, el gobierno que estaba, el gobierno que venga el que resuelva esto. Esto es un problema que tenemos como sociedad en conjunto. Continuamos con más información. En el segundo bloque les voy a hablar de lo que parece que ya corrigieron, pero hay que analizar la intención. ¿Qué es lo que pasa en la cinta costera? ¿Por qué el MOP administra la cinta costera y por qué salió este decreto de que hay que pedirle permiso al MOP? Es un tema de institucionalidad. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor Cabrera. Ahí estaremos muy pendientes de este segundo análisis. Y bien, por el momento vamos a actualizarnos en materia internacional.
Y tenemos que el activista pro democracia hongkonés Joshua Wong fue condenado a 3 meses de cárcel, su segunda pena de prisión por su papel en el movimiento conocido mundialmente como Revolución de las Paraguas. El activista hongkonés Joshua Wong deberá volver a prisión. El joven de 21 años fue uno de los protagonistas del inmenso movimiento pro democracia de otoño de 2014 en Hong Kong, conocido como la Revolución de los Paraguas. El miércoles fue condenado a 3 meses de cárcel tras declararse culpable de desacato por no respetar una orden judicial para evacuar un campamento montado durante las manifestaciones. Se trata de su segunda pena por delitos vinculados a las protestas. Rafael Wong, otro activista pro democracia, fue condenado a 4 meses y medio de prisión. Las causas abiertas contra los líderes del movimiento de los paraguas se han interpretado como una nueva muestra de la creciente injerencia de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong. Una actitud que violaría el principio de un país, dos sistemas que prevaleció en la retrocesión del territorio a China en 1997 por parte de los británicos. Y países del norte de Europa fueron afectados este jueves por fuertes ráfagas de viento que provocaron la cancelación de vuelos y suspensión de servicios ferroviarios. Violentas ráfagas de viento azotaban el jueves al norte de Europa, dejando al menos 6 muertos. 5 personas fallecieron en Alemania, 2 bomberos, otras 2 en un accidente de tráfico provocado por la feroz tormenta. El país detuvo todo el tráfico ferroviario de larga distancia durante al menos un día, mientras que numerosos vuelos nacionales fueron cancelados. En Holanda, 2 personas también fueron aplastadas por árboles. El servicio meteorológico declaró alerta roja, el nivel más alto de la escala. Las ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora paralizaron durante la mañana el aeropuerto Amsterdam Schiphol. El tráfico ferroviario fue interrumpido, mientras el servicio de tranvías y autobuses estaba gravemente afectado. La tormenta también afectó Bélgica, donde una persona murió cuando su auto fue aplastado por un árbol mientras conducía. Y en Amberes 4 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que está grave tras ser golpeada por escombros metálicos. En otro asunto, el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en conferencia de prensa destacó hoy jueves la importancia que está tomando el mundo los actos de resistencia del pueblo en contra de los gobiernos populistas. Human Rights Watch aplaudió el jueves la resistencia en todo el mundo a los populismos al estilo del presidente estadounidense Donald Trump. Además, instó a no bajar la guardia ante la amenaza que suponen para las instituciones democráticas. La lección del año pasado es que la resistencia importa. La única manera de limitar el ascenso de los autócratas autoritarios es enfrentarlos. La única forma de preservar los valores que el populismo ataca es defendiéndolos. Esta es una batalla que está en curso y que vale la pena pelear. Kenneth Roth, el director de la organización internacional, destacó en entrevista con la France Press la oposición que ha encontrado Trump en jueces, activistas, periodistas e incluso políticos del mismo partido republicano, quienes rechazan sus políticas anti-inmigración y sus mensajes de división racial. En Latinoamérica, Human Rights Watch destacó las protestas callejeras contra el presidente Nicolás Maduro. También criticó al mundo por no hacer frente a la líder civil de Birmania, Nobel de la Paz y exprisionera política Aung San Suu Kyi. Roth afirma que nadie cree que ella haya liderado la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas, pero sostuvo que en esencia se ha negado a criticarla públicamente. Según Human Rights Watch, unos 640,000 rohingyas huyeron de asesinatos masivos, violencia sexual y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Entre denuncias de ejecución extrajudicial, familiares y grupos de derechos humanos exigieron este miércoles la entrega de los cuerpos del ex policía venezolano Óscar Pérez y otros 6 compañeros abatidos en un operativo de seguridad. Familiares y grupos de derechos humanos exigieron el miércoles al gobierno venezolano la entrega de los cuerpos del piloto Óscar Pérez y de los otros 6 abatidos en un operativo de seguridad. A las autoridades competentes que me hagan entrega del cuerpo de Óscar Alberto Pérez. Les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido. Si de verdad está en la morgue, quiero recuperarlo
para darles cristiana sepultura. Familiares denunciaron que se les ha restringido el acceso a la morgue de Montebello, por lo que no han podido identificar los cuerpos. Que no se van a entregar los cuerpos, que los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes están a la orden de un tribunal militar y que hasta que este tribunal no decida la entrega, eso no se va a efectuar. Diputados opositores y activistas de derechos humanos lamentaron el hermetismo en el caso y han denunciado que hubo una ejecución extrajudicial. En videos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse. Pero el gobierno sostiene que el grupo que llama terrorista disparó cuando negociaban la rendición, por lo que hubo un enfrentamiento armado. Pérez era buscado por las autoridades venezolanas desde que en junio pasado sobrevoló Caracas en un helicóptero oficial, lanzando granadas y disparando contra oficinas de gobierno. El gobierno venezolano expresó este miércoles en la visita del canciller palestino Riyad Malki su apoyo frente al conflicto generado por el presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El gobierno de Venezuela expresó el miércoles su apoyo al canciller palestino Riyad Malki durante su visita a Caracas frente a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Jerusalén del Este es la capital del Estado de Palestina y la posición de Venezuela ha sido muy clara, expresada por el jefe de Estado. Malki se reunió el miércoles con Rodríguez y con el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza. Cada pueblo tiene la responsabilidad de hacer todo posible, de proteger sus intereses nacionales, de confrontar el desafío que viene desde dentro como viene desde afuera. El 6 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció súbitamente a Jerusalén como capital de Israel y anunció el traslado de la embajada que actualmente se encuentra en Tel Aviv sin precisar fechas. De lo que significa una decisión de esta naturaleza que busca avivar y echar más fuego a un conflicto en lugar de abogar por un diálogo entre una solución que dé la posibilidad a la existencia de dos estados y se reconozcan los derechos legítimos del pueblo palestino. El anuncio estadounidense ha recibido fuerte rechazo internacional y desencadenó enfrentamientos en los que han muerto 17 palestinos y un israelí. Bien, continúa extendiéndose este tema tras este anuncio del presidente Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y al volver tenemos más para contarles. Siga con nosotros, esto es FETV Diario. Y de vuelta con las noticias, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Y arrancamos con notas curiosas que han sucedido durante el viaje del Papa Francisco en Chile. Primero, dentro del encuentro que el Santo Padre sostuvo con los jóvenes chilenos, citó una de las canciones del grupo La Ley. Los hermanos de la Iglesia de Santiago de Chile conversaron con el vocalista y baterista de este grupo para conocer sus reacciones. El corazón empieza a perder fuerza, a quedarse también sin batería. Como dice esa canción, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. ¿Qué pasó esto alguna vez? Cada cual se contesta dentro. Para mí es evidentemente algo que me da mucha satisfacción porque no solamente escribo canciones para que peguen, escribo canciones para que queden. Son palabras que están siendo usadas en un discurso que apunta justamente a hacer que la gente joven sea fuerte, sea más sabia, que haga las cosas diferentes a como quizás la han hecho otras generaciones atrás y que bueno, finalmente el mundo es de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que van a marcar el paso de los años que vienen. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Que
que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Yo creo que es una canción que de alguna forma demuestra lo importante que es la vida y sobre todo el saber vivirla, ¿sabes? Vivirla como en tu entorno, en base a que sea un buen entorno, a disfrutar de las cosas que tiene, de las pocas cosas que tiene en realidad. Es como ese el planteamiento de la canción. Yo creo que una canción con un mensaje muy positivo, lo cual, bueno. Y fíjese usted qué gran sorpresa, porque durante el vuelo a la ciudad de Iquique, el Papa Francisco ha celebrado el matrimonio de 2 tripulantes de la compañía aérea LATAM. Es algo histórico y que ha dado la vuelta al mundo. ¡Que se besen los novios! ¡Bravo! No es broma. Francisco casó a Carlos y Paula en el avión. Es la primera vez que sucede algo así en la historia. Ambos estaban casados civilmente y tienen 2 hijas. Intentaron casarse por la iglesia en 2010, pero el matrimonio tuvo que ser cancelado a causa de un fuerte terremoto. Esta es el acta. Fue hecha a mano y testigos tampoco faltaron. El avión estaba lleno de gente. Ante los periodistas presentes en el vuelo, ambos estaban exultantes de alegría. Nos preguntó conversar con él. Y ahí se dio el momento. Fue así, o sea, se le ocurrió a él. Nos dijo, este es el sacramento que hace falta en el mundo. El sacramento del matrimonio. Ojalá que esto motive a las parejas del mundo a tomar el sacramento del matrimonio. Por eso lo hago. Francisco no se limitó a celebrar la boda, hasta les ofreció algún que otro consejo para el futuro, que en el matrimonio hay que buscar el equilibrio y que eso se consigue poco a poco. También nos dijo que las argollas, que no debíamos usarlas muy apretadas porque torturaban. Pero si las usábamos muy sueltas, se caían. Así que tuviésemos cuidado. Y para salir de cualquier tipo de dudas, el portavoz del Vaticano confirmó que el sacramento era totalmente válido. Tras este pequeño pero importante parón, los recién casados volvieron al trabajo. Ella es su jefa, y no solo en el avión. Carlos reconoce que ella no solo manda a 11.000 metros de altitud, también es la jefa de la casa. ¡Wow! ¡Qué bendición para esta pareja! Y cabe también agregar que es el primer matrimonio al aire del Papa, así que con mayor bendición. Bien, vamos a seguir entonces porque hay más notas curiosas. Luego de celebrar una multitudinaria misa en Iquique, el Papa Francisco se dirigía por las calles de la ciudad chilena y a su paso una mujer policía cayó del caballo en el que estaba montada, que aparentemente se descontroló al momento que pasaba el papamóvil. El Papa pidió detener el vehículo y se bajó a socorrer a la mujer, que pertenece al cuerpo de carabineros. A los segundos llegó una ambulancia para atenderla, después de que el Santo Padre se aseguró que estuviese estable. Bien, así es, y en este mismo recorrido el Santo Padre se detuvo y bajó del auto para agradecer personalmente a todos los periodistas que le han dado cobertura a su recorrido en Chile. Estas fueron sus palabras. El servicio que ustedes han prestado, tanta gente que no puede estar acá y que los está viendo de lejos. El servicio de ustedes es generoso, porque han pasado horas aquí. Gracias de corazón, que Dios los bendiga. Que a cada uno de ustedes, su familia, le dé lo que más necesita. Y me voy con un buen recuerdo de ver periodistas que pasan ahí de pie esperando. Sigan así, sirviendo al pueblo. Y recen por mí. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y por otro lado, periodistas chilenos en horas de la mañana también cuestionaron al Papa sobre el caso del obispo Juan Barros. Ante estas preguntas, el Santo Padre respondió que no hay pruebas en su contra. Antes de celebrar la misa en Iquique, unos periodistas chilenos han interrogado al Papa sobre el caso del obispo Juan Barros, obispo de Osorno, acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima. El Papa ha respondido a la radio de Chile ADN que hasta que no haya pruebas no se va a pronunciar. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. El obispo Barros fue secretario de Fernando Karadima, un sacerdote condenado por la Iglesia por abusos sexuales, que no pudo ser condenado por la justicia civil en Chile porque los delitos habían prescrito.
Bien, sabemos que esta noticia va a dar mucho de qué hablar. Vamos a cambiar de tema porque de mi paz les doy, el lema de la visita del Papa Francisco en Chile, a Unidos por la Esperanza, el lema que encabezará los próximos días el pueblo de Perú. El Papa Francisco ya se encuentra en el pueblo de tantos santos como San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Vamos a conocer las actividades que realizará el Papa durante estos días. El Papa llegará a Perú desde Chile el jueves 18 por la tarde y se marchará rumbo a Roma el domingo a última hora. El 18 llegará a Perú, uno de los países más castigados por la corrupción. El cardenal Cipriani adelantó en Roma a los periodistas europeos en su mayor parte que el viaje será exigente para el Papa, sobre todo por el clima. Va a estar en la lluvia y en la humedad terrible de Puerto Maldonado. Va a bajar a Lima, que también va a tener sus 30 grados fácilmente. Va a ir a Trujillo, que va a estar en 32 grados y que será 70-80% de humedad. La primera parada de Francisco será Puerto Maldonado, en la Amazonia. El medio ambiente, el respeto de las comunidades indígenas y la explotación de menores para la extracción de oro serán los temas de los que posiblemente hable Francisco. El 20 de enero visitará Trujillo, una región duramente devastada por las inundaciones que hasta llegaron a sepultar una aldea entera en el pasado abril. El último día de viaje lo pasará en Lima. Allí se reunirá con los obispos del país y celebrará misa en la Plaza de las Palmas antes de regresar a Roma. Y en otro asunto, la Conferencia Episcopal Panameña ha emitido un comunicado de solidaridad con los obispos y el pueblo venezolano, en especial a los obispos de Barquisimeto y San Felipe, ante las acusaciones de haber incurrido en delitos de odio hechas por el presidente de Venezuela, quien tergiversó las homilías de la celebración de las advocaciones marianas de la Divina Pastora el pasado domingo 14 de enero. En el comunicado, los obispos panameños manifiestan: nos unimos al deseo de los obispos venezolanos, quienes hacen esfuerzos por un país que desea vivir en paz y reconciliación, que anhela un futuro con esperanza. Ofrecemos nuestras oraciones y el abrazo solidario para con estos hermanos que simplemente cumplieron con su deber, ser pastores comprometidos con los más necesitados. Bien, y como cada noche el Padre Francisco Verar está con nosotros, vamos a seguir con un tema que ya hemos comentado los dos últimos días. Y Padre, queremos preguntarles qué opina usted de las redes sociales que están favoreciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, Padre. Buenas noches, queridas amigas Lourdes, Adaluz, queridos amigos fetevidentes, aquí de nuevo con ustedes. Créanme que no me deja llamar la atención esto que se difunde por las redes sociales y de estadísticas de qué opina usted sobre este manifiesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre comillas, porque hay que ver hasta dónde es derecho lo que están proponiendo. Es interesante cómo un pequeño grupo minúsculo, valga la expresión, tiene más fuerza que más de 500.000 de personas en Costa Rica que se manifestaron públicamente en contra de la ideología de género. ¿Dónde estamos? Un grupo reducido tiene más peso porque representan una organización como la OEA, que más de 500.000 que se manifestaron a la calle en contra de esto. Y entonces estamos siguiendo lo que dice ese grupo, en lugar de hacer caso a toda una manifestación que hubo y que incluso la prensa tuvo que pedir excusa porque no cubrieron lo que manifestó esa masa de gente, como también los obispos de Costa Rica. Ahora, no estamos en una crisis de valores cuando pesa más la opinión de una señora que se declara partidaria de esa ideología a lo que dicen los obispos y lo que dice una masa de gente que muchos de ellos no son ni siquiera católicos. Queridos amigos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y entonces, que exista incluso en Panamá la posibilidad de comenzar a realizar matrimonios, entre comillas, igualitarios. ¿Qué va a pasar en nuestro país, queridos amigos, cuando las redes sociales o un grupo minoritario está manipulando la conciencia
Yo pienso que ante estos fenómenos que estamos viviendo, porque son fenómenos mediáticos y son fenómenos del nuevo milenio, tenemos que abrir los ojos. Y como ya he dicho en otra ocasión, esto va a dar pie para que vengan nuevas manifestaciones, afecta la economía, vengan confrontaciones en los medios, que algunos tienen derecho a expresarse, tienen derecho a reclamar algunas cosas, pero la ideología de género es una dictadura que se nos quiere imponer de parte de organismos que pertenecen a la OEA y a la ONU y que no respetan la soberanía de los pueblos. Las leyes no las hace la OEA ni las hace la ONU, y la OEA nos dio la espalda a nosotros en Panamá cuando vivimos en la crisis de los militares, que vinieron varias veces y en lugar de solidarizarse con el pueblo, se solidarizaron con los militares corruptos que nos estaban gobernando. Ahora resulta que la OEA son los salvavidas de la sociedad con sus ideologías de género. La ideología de género esclaviza. Queridos amigos, tenemos todo el derecho, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse, pero de imponer su ideología. Un grupo minúsculo contra toda una nación es inadmisible. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, padre, por su enfoque pastoral de esta noche. Vamos a continuar con información local. Este jueves fue la toma de posesión del nuevo director del Servicio Nacional de Frontera, quien dijo que tiene muchos retos por cumplir dentro de la institución. Eric Estrada será quien a partir de ese jueves esté al mando del Servicio Nacional de Fronteras. Eso luego de su designación como nuevo director general de esa institución. Estrada hasta ese miércoles era el director del Servicio de Protección Institucional. Nosotros tenemos una estrategia integral donde se está acercando a la fuerza pública más a la comunidad, tratando de llegar a un profesionalismo un poco más acorde a los momentos de ahora, y en eso es que estamos trabajando. Ambos le agradecemos, uno, el trabajo que ha hecho, y el segundo, que haya aceptado ser parte de la estrategia con Senafrón. Señor presidente, los hombres y mujeres del Senafrón aceptamos el compromiso de desarrollarlos sobre una innovadora metodología de trabajo, la integración de una visión constructivista y participativa de los funcionarios, los profesionales, la comunidad y los diferentes miembros de la agencia de hacer cumplir la ley. Según Estrada, como nuevo director de la institución tendrá muchos retos, y uno de ellos es seguir ganándose la confianza de la población panameña. Unificarlos a todos en el compromiso de poder entender que nuestro servicio tiene que tener un valor agregado al ciudadano. El otro reto, comprometernos en la generación de capacidades para poder efectivamente enfrentar los retos y desafíos del posconflicto colombiano, así como también los retos que nos impone la frontera occidental con Costa Rica. En el directorio también hay hombres capaces, muchos hombres capaces y mujeres también en esta institución. Y yo estoy seguro que van a seguir adelante. Les pido el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la institución y que al final somos un solo equipo sirviendo bajo una sola bandera. Esos cambios dentro de los estamentos de la fuerza pública habían sido anunciados desde el año pasado y se espera que para el mes de marzo estén culminados. Avanzamos ahora sí al Senam, que será en el mes de febrero, y la policía en el mes de marzo. O sea, para marzo ya los 3 estamentos de seguridad deben de tener nuevos directores en base al cronograma que hemos hecho de cambios en los estamentos. Estrada ha presentado servicios en la Policía Nacional como jefe en la Unidad de Apoyo Técnico. Además fue jefe de operaciones y de inteligencia en el Senafrón. Con cámara de Oliver Hill, Ramsés Betancourt, FETV Diario. El Ministerio de Comercio Exterior y DHL buscan convertir a Panamá en el punto clave de distribución con un centro logístico y atraer a las grandes multinacionales para que se establezcan procesos de valor agregado y distribución. El Centro Global Excelencia de Panamá será desarrollado en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y DHL, líder mundial en el sector logístico. Tiene como estrategia incrementar la inversión internacional en Panamá en el sector de la logística y el transporte. El sector logístico es un pilar importantísimo para el desarrollo de Panamá. La terminal de carga es uno de los proyectos que va a llevar a cabo la República de Panamá para incrementar esas ventajas que tiene como país ubicado en el centro de las Américas,
y lo que buscamos con DHL es apalancarnos en esa capacidad técnica para fomentar el hub de carga, para fomentar la zona libre de Colón, para fomentar el área económica Panamá-Pacífico, para fomentar el desarrollo de todas las zonas económicas especiales que hay en Panamá y así poder crear la demanda que todas esas bodegas necesitan para establecer centros de distribución en Panamá y poder llegarle a los mercados en Latinoamérica. Este centro impactará nuestra economía, generará plazas de empleos y transferencias de conocimientos. Panamá ya tiene las infraestructuras, tiene el canal, ha crecido enormemente, pero ahora es importante conectar. Y DHL trae a la mesa y trae el esfuerzo y el footprint que tenemos mundial para lograr que este sea un objetivo lograble, ¿no? Crecimiento de Panamá y el desarrollo logístico que ustedes han logrado en el país es algo que necesitamos exponenciar. Todos estos esfuerzos generan fuentes de empleo, son empleos bien pagados, además generan un efecto multiplicador en la economía, pero es importante señalar que en materia logística se requiere personal calificado, así que también como país tenemos que hacer un esfuerzo para que las futuras generaciones tengan una educación que les permita acceder a estos puestos de trabajo. Con cámara de José Pérez, Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Y por otra parte, Panamá y China realizan estudios de factibilidad a fin de negociar la posibilidad de un tratado de libre comercio entre ambos países. Justamente lo que queremos es, antes de entrar a sentarnos en una negociación de un tratado de libre comercio, hay que conocer cuáles son las realidades del mercado al cual nosotros queremos tener acceso. Parte de lo que pudimos nosotros observar es que hay gran oportunidad para productos panameños y tener acceso a los mercados de China. Y por el otro lado hay gran entusiasmo por parte del empresariado de la República Popular de China en cuanto a nuestra posición logística y nuestro punto geográfico privilegiado que tenemos en las Américas a fin de tener a Panamá como efectivamente tradicionalmente ha hecho Panamá, de tener como un centro de distribución de productos y por qué no, la economía china es pujante, es abierta, están buscando oportunidades fuera de sus fronteras. Y molestos se encontraron los participantes para los puestos de venta de comida y bebidas durante la ruta del Carnaval Panamá, un país en fiesta 2018. No somos animales, aquí bastante gente estudiada que está peleando por sus derechos. La fiesta del Carnaval es del pueblo, no es del Ministerio de Turismo, es del pueblo. Y supuestamente el gobierno se debe al pueblo. La incomodidad durante la espera y la disconformidad en la forma en que serán seleccionadas las 60 personas que se les otorgará el permiso para vender comidas y bebidas durante el carnaval generó molestias a los comerciantes que desde muy temprano llegaron a hacer fila. Nosotros no estamos de acuerdo para lo que es la tómbola, porque esa inscripción es para una tómbola. Y esto no en qué lugar del mundo se ha visto de que hay que rifar una plaza de trabajo. Eso se otorga y no se rifa. ¿Qué esperan ustedes entonces? Nosotros queremos y exigimos de que sea igual que todos los años han sido por orden de llegada. Aparte de eso, dieron una fecha para recoger las solicitudes. Son más de las 8 de la mañana. Ya vemos un grupo de personas aquí que todo el año consecutivamente sacamos los puestos, los kioscos para venta de cerveza y comida para los carnavales y la verdad eso de tómbola, la verdad el grupo no está de acuerdo en eso. Sí, bueno, en tanque de pintura y eso, la verdad, abajo del palito de almendra, como se dice. Pero bueno, aquí hay que esperar, ¿no? Que queremos el objetivo, ¿no? Que es obtener un kiosco para la venta de comida. La abogada de la Autoridad de Turismo de Panamá, Amanda Lu, manifestó que esta forma de selección se hace para mantener un orden y no repetir los hechos del año pasado. Consideramos que es un mecanismo efectivo y le estamos dando la oportunidad a muchos ciudadanos que no se han presentado en los carnavales anteriores, ya que hemos tenido la mala experiencia de que las personas pernoctan desde muchos días antes y queremos salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, así como también la salud alimenticia de los que vayan a participar durante las festividades. Los 60 puestos son la cantidad disponible que otorga la Autoridad de Turismo para el carnaval, porque si hay demasiados puestos, entonces no podemos garantizar que haya
una buena ganancia por parte de los vendedores. Un total de 60 puestos serán sorteados el 31 de enero a las 10:30 am en el Centro de Convenciones de Amador. Con cámara de Oliver Hill, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y bien, vamos a hacer una breve pausa y al regresar esté muy pendiente porque el profesor Cabrera estará nuevamente con nosotros con el segundo análisis. Esta vez va a analizar el comunicado del MOP que habla sobre las manifestaciones en la cinta costera. Todo esto y más al volver. De regreso, amigos televidentes. Oiga, aunque ya el órgano ejecutivo corrigió y han explicado lo inexplicable, porque lo inexplicable fue el decreto que emitieron, que reitero, ya corrigieron, para regular concentraciones o lo que la Constitución denomina el derecho a reunión. Fíjese. Es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de la República de Panamá, si mal no recuerdo, en el artículo 38. El 37 es la libertad de expresión. El 38 es la libertad de reunión. Y dice el artículo 38 que cuando un grupo de panameños se quiere reunir públicamente, o lo que comúnmente decimos manifestarnos, lo único que se requiere es notificarle, fíjese, no pedir permiso, notificarle a la autoridad administrativa del lugar, es decir, el alcalde. En este caso, si hay un grupo de panameños que quieren congregarse, manifestarse, reunirse en lo que denominamos la cinta costera, lo único que tiene que hacer es notificar al alcalde Blandón, en este caso, su decisión de que van a estar allí. O, de la otra forma, que como ocurre a cada momento, nos congregamos en la Plaza Porras y caminaremos hasta la Plaza de la Independencia. Notificar. El documento original pretendía, espérese un momento, que se le pidiera permiso al MOP. ¿Qué tiene que ver el MOP con esta historia? Es que el MOP es el que administra la cinta costera. Y entonces surge la otra pregunta. ¿Qué hace el MOP administrando la cinta costera? ¿Alguien me puede explicar? Si se dan cuenta, lo que estoy analizando es un tema de institucionalidad. No es un tema de si aquel es bueno y el otro es malo, si la cinta es coimera o es costera. No, es un tema de institucionalidad. ¿Por qué les digo esto? Vamos por partes. El MOP es responsable de hacer las calles, las carreteras, las avenidas, los puentes, de darle mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando la empresa que construyó la cinta costera, la empresa Odebrecht, una vez la finaliza, se la entrega a su contraparte en el Estado panameño. ¿Quién es su contraparte? El Ministerio de Obras Públicas. Listo. Pero una vez que el Ministerio de Obras Públicas la recibió, y estamos hablando de algo que ocurrió en la administración pasada y se mantiene en la actual, tenía que haberle entregado todo lo que es el mantenimiento de las áreas verdes, los parques, el tema de las ciclovías, todo eso, a la Alcaldía de Panamá. Pero no. El mismo vicio que en el que incurrió la administración pasada, incurre esta, y el MOP sigue administrando la cinta costera, sin ninguna justificación, porque objetivamente no tiene justificación alguna que el MOP distraiga recursos y personal para administrar parques, ciclovías, todo lo que tiene que ver con el disfrute de la cinta costera. Que el MOP siga viendo el mantenimiento de la calle, eso es indiscutible. Entonces, por extensión, cuando se va a usar la cinta costera, hay es que hablar con el MOP. Bueno, el decreto pretendía que se le pidiera permiso al MOP para usar la cinta costera. Error que felizmente ya fue enmendado según lo que han dicho los propios ministros y que ya emitieron el otro decreto en la Gaceta enmendando el error. Pero yo les quiero llamar la atención a un elemento, amigos televidentes.
al concepto de institucionalidad. En el Estado panameño hay, así como hay muchas cosas novedosas que todavía no se han regulado, este tema de la libertad de reunión y de quién hace qué cosa está más que claro. Uno, cuando un grupo de panameños quiere congregarse, le notifica a la autoridad administrativa. Dos, el MOB es responsable de construir calles, carreteras, avenidas, puentes, etcétera, y no de administrar parques, como es el tema de la cinta costera. Y eso es una labor natural de la Alcaldía de Panamá. ¿Por qué no se han devuelto? Mejor dicho, ¿por qué no se han entregado? No devuelto. ¿Por qué no se han entregado? Nadie sabe dar una explicación. Puede que haya una explicación política, fíjese, pero institucionalmente no hay una explicación. Como tampoco la hay que en todos los municipios, mire, aquí al lado en Arraiján, en San Miguelito, en Colón, y siga mencionando los municipios, la basura ha sido el municipio correspondiente que le da una concesión a una empresa para que la recoja y le haga el trámite necesario. En la ciudad de Panamá, no, es la autoridad de aseo. ¿Por qué el municipio de Panamá no administra el tema de la basura? Tampoco hay una explicación lógica. Probablemente habrá una explicación política. Entonces, a lo que quiero referirme es a la importancia a que reclamemos nosotros los ciudadanos que la institucionalidad sea el día a día por parte de los gobernantes. Cuando hablo de gobernantes es presidentes, ministros, directores, alcaldes, gobernadores, representantes de corregimientos. Tenemos que hacer de nuestro Estado panameño cada vez un Estado mucho más institucional para que cada uno esté debidamente delimitado haciendo lo que le corresponde. Entonces, claro, el decreto felizmente enmendaron rápido porque esto iba a ser una bola de nieve que se le iba a constituir al gobierno en una ola de crisis que no le iban a poder soportar porque al final, sin ser abogado, para mi gusto, estaban violentando la letra y el espíritu del artículo 38 de la Constitución. Pero bueno, la verdad sea dicha, corrigieron rápidamente. Pero eso no obsta a que advirtamos la importancia de insistir en la institucionalidad dentro del Estado panameño. Continuamos con los deportes y el señor Santos Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los amables televidentes a esta hora de FTV Diario. Bienvenidos al segmento de los deportes. Y vamos a comenzar hablando un poquito del fútbol francés y una historia muy peculiar. Obviamente, cuando hablamos del fútbol francés, estamos acostumbrados a hablar del Paris Saint-Germain, pero vamos a hablar de un equipo que salió del Paris Saint-Germain, como lo es el París FC. Así es, un equipo que la última vez que jugó en la primera división del fútbol francés fue en la temporada 78-79, por allá por los años 50-60. Es un equipo que se erigió del Paris Saint-Germain, se independizaron, pero nunca han podido tener la fuerza deportiva y mucho menos la fuerza económica que tiene el Paris Saint-Germain. Un equipo que juega a unos 5 kilómetros del Stade de France, que es el Estadio Nacional de Francia, donde juega el Paris Saint-Germain, en un estadio modesto para 20.000 personas. En estos momentos el París FC quiere cambiar su cara. Primero quieren obviamente hacer el salto a la Ligue 1 de Francia y competir contra el Paris Saint-Germain, pero para eso primero tienen que salir del cuarto puesto donde se encuentran con 38 puntos, con 21 partidos jugados en la Ligue 2 de Francia. Así que es una de las metas que se ha propuesto el presidente, que ha dado declaraciones esta semana que han puesto al París FC en la palestra pública y en el ojo de las noticias allá en Francia. Así que vamos a ver qué pasa con este modesto equipo también de la capital francesa que quiere ser protagonista, pero que obviamente ellos están conscientes de que no tienen el poderío económico que tiene el equipo del Paris Saint-Germain. Hablamos ahora precisamente de este club, del Paris Saint-Germain, que ayer en la Ligue 1 dio un golpe sobre la mesa, ¿no? Diciendo, nosotros somos los que mandamos acá. Le han propuesto, o le han dado el mejor resultado en su historia. Lo ha conseguido el Paris Saint-Germain con un 8-0 sobre el Dijon en la primera división del fútbol francés. 4 goles de Neymar, que se volvió loco ayer, hizo trizas
a la defensa del Dijon, acompañado por supuesto de Ángel Di María, que aportó a los goles, y también del uruguayo Edinson Cavani. Pero obviamente, ¿no? Para la prensa francesa, Neymar mete 4 goles y el Paris Saint-Germain ganó por Neymar. Esto no es lo que ha dejado ver en conferencia de prensa Unai Emery, el técnico español al frente del PSG. Creo que durante cada partido buscaremos las mejores actuaciones, también para los próximos partidos y para estar en la cima contra el Real Madrid. Estamos usando cada juego para crecer, mejorar y ser fuerte para el juego más importante de la temporada. Tenemos grandes jugadores y algunos jugadores mejoran el equipo. Algunos mejoran a los otros jugadores y creo que nuestro líder en el campo es Neymar. Vamos a cambiar ahora del fútbol internacional, venimos al fútbol nacional, a hablar del San Francisco de la Chorrera, que ya arrancó mal el torneo el pasado fin de semana. Perdieron 1-2 ante la Alianza Yair Palacios allá en el Cascarita, y este fin de semana vuelven a la carga en su estadio en el Moquita Sánchez, pero han anunciado un muy buen refuerzo, como lo es el nombre de Manuel Vargas. Así es, Manuel Vargas, que viene procedente del Chorrillo, que tuvo una gran campaña en la LPF la temporada pasada y fue protagonista en los últimos 2 partidos de la selección que hizo en noviembre del año pasado en Europa. ¿Se acuerdan los partidos contra Irán y contra Gales? Manuel Vargas dejó muy buenas sensaciones futbolísticas y se ha convertido en el nuevo refuerzo de los dirigidos por el técnico Andrés Domínguez, que necesitan comenzar a pisar el acelerador. Ya tienen desde el 2013 por allá que el San Francisco no se clasifica a una final de la LPF. Ya tiene 4 o 5 torneos el San Francisco sin ser protagonista, sin meterse en las semifinales. Así que un aliciente, una buena noticia para la fanaticada monje con este refuerzo de Manuel Vargas. Y finalizamos hablando ahora un poquito del baloncesto, de la LPB, que ya tiene a sus semifinalistas listos para ya la recta final de la Liga Profesional de Baloncesto. Hablar de los universitarios que antes de jugar el partido de ayer ya estaban clasificados, pero igual terminaron venciendo 86-81 a las Panteras de Costa del Este, y ya con esto entonces le ponen el sello propio a su clasificación a las semifinales. El quinteto de los universitarios fue liderado por Travis George y el ex NBA Gary Forbes, quienes fueron los líderes, anotando 20 puntos cada uno. Scott Rogers, el otro refuerzo estadounidense, ayudó con 15 unidades. Así que parte de lo que está ocurriendo en la LPB, hoy desde las 8 de la noche en el gimnasio de la USMA se completará la fecha 14 con el duelo entre los Correcaminos y el Atlético Nacional, que ya está eliminado. El Atlético Nacional con un récord de 3-10 ya está eliminado de cara a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto. Es lo que tenemos en informaciones deportivas, chicas. Lourdes, Ada, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Santo, por tu reporte. Y bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de FTV Diario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros en sintonía, porque a continuación tenemos buenas noches para todos. Así es, y bueno, recuerden, mañana también todo lo que va a acontecer con el Papa en Perú, su primer encuentro desde las 7:30 de la mañana. Nos despedimos.